El poliamor según Jung, arquetipo el trickster caos, es el poliamor el terreno ideal para que el caos se disfrace de libertad erótica. La pregunta resuena como un eco que incomoda, porque no se trata de un simple dilema sentimental, sino de un conflicto de fondo. ¿Puede una forma de amor que proclama apertura y abundancia liberar ser el arquetipo más impredecible del inconsciente? Carl Gustav Jung advertía que el trickster es el embaucador, el que juega con las normas para desestabilizarlas, el que introduce la paradoja donde todo parecía ordenado. No es un personaje, sino un patrón universal que atraviesa culturas y épocas, el bufón sagrado, el embustero cósmico, la figura que recuerda que el orden es apenas un disfraz que el caos tolera por momentos. El poliamor, con su promesa de vínculos múltiples y su resistencia a la exclusividad, parece a primera vista un acto de emancipación frente a la rigidez de la monogamia. Sin embargo, apenas se lo mira de cerca, emerge la pregunta inevitable: ¿no es justamente allí donde el trickster se acomoda mejor, disfrazado de libertad, sembrando confusión en nombre de la autonomía? La tensión inicial es clara: quienes abrazan el poliamor esperan encontrar más libertad, pero lo que encuentran muchas veces es el juego burlón del caos, disfrazado de erotismo expandido. La ironía es que, al abrir las puertas, quizás lo primero en entrar no sea el amor, sino el trickster. El choque entre poliamor y trickster no es un accidente, sino un encuentro estructural. Allí donde se multiplican las relaciones, también se multiplican los espejos, cada vínculo refleja deseos, inseguridades, expectativas. Y en ese laberinto de reflejos, el trickster sonríe, porque sabe que cuanto más se busca claridad, más se revela la ambigüedad. El poliamor expone, como un experimento social a cielo abierto, las tensiones que la monogamia suele ocultar bajo la alfombra. Si la pareja tradicional se sostiene en la disciplina de un contrato tácito, el poliamor exige improvisación constante, y la improvisación es la patria del caos. Algunos celebran esa inestabilidad como la prueba de que están desafiando normas obsoletas. Otros, en cambio, descubren que la supuesta apertura es también una fuente inagotable de contradicciones. Allí donde había promesa de expansión, el trickster introduce celos disfrazados de altruismo, jerarquías encubiertas bajo discursos de horizontalidad, silencios estratégicos con apariencia de honestidad radical. Nada más propio de este arquetipo que moverse en los intersticios de lo que se proclama sagrado. Y así, lo que parecía un espacio de liberación se convierte en un escenario privilegiado para que el caos juegue a ser libertad. La pregunta que abrió esta introducción no se cierra, apenas se complejiza, como todo lo que roza al trickster. Para comprender cómo el trickster ha influido históricamente en la manera de entender el amor y la pareja, hay que reconocer primero su cualidad esencial: el trickster es, ante todo, un disruptor. En las antiguas mitologías, desde Loki en el norte europeo hasta Hermes en la Grecia clásica, esta figura encarnaba la capacidad de subvertir el orden, mezclar los roles y poner en crisis lo que parecía inmutable. En el terreno de las relaciones humanas, el trickster siempre estuvo presente como ese susurro que propone la excepción, el atajo, el desvío. El amor, en su dimensión cultural, nunca estuvo a salvo de estos impulsos. Las sociedades han oscilado entre intentar fijar reglas estrictas, para domesticar el deseo y hacer del vínculo algo previsible, y tolerar, a regañadientes, que el caos irrumpa bajo ciertas condiciones: el romance secreto, la infidelidad perdonada, el triángulo no confesado. La monogamia, vista desde este ángulo, no es un estado natural sino un artificio civilizatorio, una estrategia para acotar la inestabilidad inherente al deseo. Sin embargo, el trickster nunca fue del todo derrotado. Su energía persiste bajo la superficie, infiltrando grietas, esperando el momento para poner a prueba los límites de la estructura. En las épocas en que la monogamia se impuso como ideal, el trickster encontró refugio en los márgenes, la figura del amante furtivo, el secreto compartido, la doble vida. No es casual que tantas narrativas románticas giren en torno a la transgresión. Allí se reconoce, aunque se lo condene, el encanto del caos. El amor, pese a toda su retórica de estabilidad, siempre supo que el orden es una coreografía frágil. Cuando el poliamor irrumpe en el debate contemporáneo, no lo hace para eliminar al trickster, sino para invitarlo abiertamente al salón principal. El poliamor no solo reconoce la multiplicidad de deseos, sino que la institucionaliza, multiplica los vínculos, expone las reglas a negociación perpetua y convierte la excepción en norma. Si la monogamia intentaba disimular el caos tras la fachada de la exclusividad, el poliamor lo asume como parte constitutiva de su propuesta. Pero en este giro se esconde una paradoja sutil: al amplificar la complejidad, el poliamor convierte al trickster en protagonista inevitable.
Ya no se trata del margen, sino del centro, ya no es la excepción, sino la dinámica ordinaria. El trickster, así, deja de ser el fantasma que acecha la estructura y se convierte en el director de orquesta. Donde antes la transgresión era lo clandestino, ahora es lo explícito. Donde antes el caos era un riesgo, ahora es casi una virtud. Sin embargo, lejos de disiparse, la ambigüedad se multiplica. Cuanto más se busca claridad en los acuerdos, más sutiles se vuelven las zonas grises. El poliamor, en su afán de escapar del encierro monogámico, acaba abriendo la puerta al mismo caos que intentaba encuadrar. Así, la historia del amor como campo de batalla entre orden y desorden encuentra en el poliamor su último capítulo, donde el trickster, por fin, se siente como en casa. Lo que parecía la superación de la tensión histórica se revela, irónicamente, como su máxima expresión. En la dinámica poliamorosa, el arquetipo del trickster no solo es visible, es, en muchos sentidos, el motor oculto que da vida al sistema. El poliamor, con su promesa de expandir los límites tradicionales del amor y el deseo, enfrenta desafíos que van más allá de la logística o la administración del tiempo. Se trata de un campo minado de tensiones abstractas, contradicciones inesperadas y dilemas que parecen irresolubles. A diferencia de la monogamia, que puede descansar en la estabilidad de lo predecible, el poliamor obliga a cada participante a reinventar continuamente las reglas del juego. En este terreno movedizo, el trickster opera como el gran director de escena, allí donde parece que el acuerdo es posible, introduce la duda, donde se pacta la transparencia, siembra la sospecha, donde se promete horizontalidad, insinúa jerarquías sutiles. Las dificultades no tardan en aparecer, los celos, lejos de desaparecer por arte de magia, adoptan formas nuevas y más sofisticadas. Ya no se presentan como un monstruo evidente a derrotar, sino como pequeñas infiltraciones en las grietas de la confianza. La paradoja es que, a mayor número de acuerdos explícitos, horarios, límites, dinámicas de cuidado, mayor es el espacio para las excepciones tácitas, los malentendidos estratégicos y los silencios funcionales. El trickster, fiel a su naturaleza, disfruta multiplicando las opciones, pero también las ambivalencias. En el poliamor, la honestidad radical puede convertirse en un ritual performativo, donde se narra una transparencia que nunca es absoluta. La contradicción se hace evidente. Quienes proclaman mayor libertad, a menudo se ven más ocupados en delimitar sus reglas que aquellos que prefieren el orden monógamo. A nivel conceptual, el poliamor revela la condición esencialmente negociada de toda relación humana. Si la monogamia se sostenía en un pacto tácito y duradero, un para siempre, que rara vez se cuestionaba en voz alta, el poliamor obliga a poner sobre la mesa, de modo constante, los deseos, miedos y aspiraciones de cada participante. Esta negociación perpetua es, en sí misma, una invitación al trickster. Cuanto más se explicita la búsqueda de equilibrio, más se hace evidente la imposibilidad de una armonía definitiva. La metáfora del trapecista es ilustrativa. Vivir en poliamor es cruzar un cable tenso sobre el vacío, sabiendo que la red de seguridad está tejida con acuerdos cambiantes y promesas revisables. El vértigo no es un defecto del sistema, sino su condición de posibilidad. Otra imagen útil es la del espejo múltiple. En la monogamia, la pareja se mira en un solo reflejo, el otro es, a la vez, el testigo y el límite. En el poliamor, los espejos se multiplican, cada relación refleja y refracta las otras, creando una red de significados en la que nada es completamente privado ni absolutamente compartido. El trickster habita en esos reflejos cruzados, disfrutando del efecto caleidoscópico. Lo que se revela en un vínculo puede ocultarse en otro, lo que se silencia aquí se grita allá. La transparencia, lejos de ser una meta alcanzable, se convierte en una ilusión óptica, perpetuamente pospuesta. Las contradicciones del poliamor no se agotan en la gestión de los afectos, alcanzan también a las estructuras de poder, los relatos de legitimidad y las nuevas formas de desigualdad. Se suele decir que el poliamor desafía las jerarquías, pero el trickster se las ingenia para instaurar otras más sutiles. ¿Quién define los términos del acuerdo? ¿Quién decide cuándo y cómo se modifican los límites? Las discusiones sobre autonomía y cuidado, lejos de saldar la cuestión, la abren a una dialéctica infinita. Cada nuevo consenso es, al mismo tiempo, la antesala de una nueva disputa. La supuesta horizontalidad se ve tensionada por la aparición de liderazgos informales, preferencias encubiertas, pactos secretos. Allí donde todos son libres, algunos son más libres que otros, y el trickster celebra su victoria. Las metáforas abundan para describir este escenario. El poliamor es un ajedrez sin jaque mate,
un baile donde las parejas se reconfiguran sin previo aviso, una partitura donde cada músico interpreta su propia versión, esperando que la armonía sea algo más que una coincidencia. La negociación permanente se vuelve un arte, saber ceder sin perderse, saber pedir sin demandar demasiado, saber callar lo justo para no romper la ilusión de transparencia. El trickster disfruta de este juego de equilibrios inestables, donde cada gesto puede leerse en clave doble, cada palabra es susceptible de reinterpretación. En este contexto, la paradoja es inevitable. Cuanto más se busca la autenticidad, más fácil resulta caer en nuevas formas de autoengaño. El poliamor obliga a negociar con el caos de otra manera. Si la monogamia se defendía del desorden mediante la exclusión, todo lo que no encaja, queda fuera, el poliamor lo integra, pero al integrarlo lo convierte en parte del sistema. El trickster, lejos de ser expulsado, es invitado de honor. Cada conflicto, cada desborde emocional, cada crisis de sentido es visto no como una amenaza al modelo, sino como una oportunidad para redefinirlo. Sin embargo, el precio es alto. La promesa de libertad viene acompañada de una exigencia de autogestión que a veces resulta abrumadora. El individuo poliamoroso es, en cierto sentido, un funambulista obligado a revisar sus equilibrios cada día. Finalmente, el dilema central se instala: ¿son las nuevas estructuras poliamorosas realmente una superación de las viejas sombras, o apenas su versión más sofisticada? El trickster, que antes acechaba desde los márgenes, ahora danza en el centro mismo de la escena, transformando cada intento de claridad en un nuevo enigma. Así, el poliamor expone la paradoja de las utopías relacionales. Cuanto más se intenta dominar el caos, más evidente se vuelve su irreductible presencia. Lejos de ser un obstáculo externo, el trickster revela que toda aspiración a la armonía contiene en su núcleo la semilla del desorden. Y allí, en ese reconocimiento, se juega la madurez, o la ruina, de la experiencia poliamorosa contemporánea. Llevar el dilema al extremo implica imaginar un escenario donde el trickster domina por completo las dinámicas del poliamor. ¿Qué sucede cuando el caos deja de ser una presencia subterránea y se transforma en el lenguaje común de todos los vínculos? El resultado es una inestabilidad que ya no puede ser presentada como un simple efecto colateral, sino como el corazón mismo del sistema. Cada vínculo se convierte en un experimento, cada acuerdo en una hipótesis provisional, cada certeza en un estado efímero. Si la monogamia prometía seguridad a costa de cierta represión, el poliamor, al enaltecer la flexibilidad, arriesga la disolución constante de los puntos de apoyo. Lo que al principio era libertad, comienza a vivirse como una suerte de deriva sin brújula, donde las decisiones importantes nunca se saldan del todo y las crisis, lejos de resolverse, se reciclan bajo nuevas formas. En este campo de batalla, el poliamor aparece tanto como alternativa nueva como continuación de una vieja disputa. Por un lado, la pluralidad de vínculos ofrece la posibilidad de reinventar los afectos, desarmar rutinas, explorar matices antes prohibidos. Pero, por otro, repite la eterna lucha entre orden y desorden, estructura y transgresión, transparencia y misterio. El trickster, lejos de retirarse, toma el control de la partida. Todo acuerdo se vuelve provisional, todo límite está sujeto a revisión, todo relato puede ser invertido. Así, el poliamor corre el riesgo de convertirse en el teatro ideal para que el caos desfile disfrazado de modernidad, mientras reproduce las ansiedades ancestrales que buscaba superar. La utopía ideal, entonces, se enfrenta a su sombra más persistente. El contraste entre la utopía poliamorosa y la irrupción inevitable del trickster revela la fragilidad de cualquier proyecto que pretenda instaurar un nuevo orden relacional sin asumir la cuota de caos que lo atraviesa. Si el poliamor se sueña como la superación definitiva de las trampas monógamas, celos, posesividad, monotonía, el trickster demuestra que todo intento de abolir el desorden acaba generando nuevas formas de ambigüedad. La promesa de vínculos horizontales y acuerdos transparentes se topa con la realidad de las interpretaciones múltiples, las emociones inesperadas y los malentendidos inevitables. En lugar de eliminar el conflicto, el poliamor lo reubica, lo multiplica, lo pone en escena como parte constitutiva de su funcionamiento. La utopía, en este punto, se revela como un horizonte móvil. Cuanto más cerca aparece, más lejos se desplaza. El trickster, fiel a su lógica paradójica, convierte cada avance en un retroceso potencial y cada conquista en una puerta abierta al enigma. Así, el poliamor, en vez de ser el territorio de la paz afectiva prometida, se convierte en un laboratorio permanente donde los experimentos nunca llegan a conclusiones definitivas.
En el límite, lo que se celebra como diversidad puede deslizarse hacia la dispersión, y lo que se nombra como libertad puede transformarse en una forma refinada de incertidumbre. El dilema, llevado al extremo, no ofrece resoluciones fáciles. Allí donde se pretendía conquistar la armonía, el trickster instala la sospecha de que toda arquitectura relacional está, en el fondo, edificada sobre arena movediza. La clave conceptual que emerge tras esta travesía intelectual es, a la vez, inquietante y reveladora. El trickster no es un obstáculo externo que el poliamor deba superar, sino una parte constitutiva y orgánica de su dinámica. En la medida en que el poliamor busca ampliar los límites de lo posible en el amor, también amplifica el margen de lo ambiguo, lo imprevisto y lo paradójico. El gran giro, entonces, es reconocer que la figura del trickster, lejos de amenazar la estabilidad de los vínculos, es la que los mantiene en movimiento, evitando que caigan en la inercia o el estancamiento. La ilusión de que se puede crear una arquitectura relacional puramente racional y transparente se desvanece ante la evidencia de que el caos y la contradicción son ingredientes indispensables de cualquier experiencia humana compartida. En este sentido, el poliamor expone con mayor claridad, y a veces con brutal honestidad, la presencia del trickster en la vida amorosa. Si la monogamia podía esconder sus fisuras bajo el velo de la exclusividad, el poliamor obliga a lidiar con ellas de modo frontal. Lo que antes se barría bajo la alfombra de la rutina, ahora se convierte en tema de conversación, objeto de acuerdos y desacuerdos, fuente inagotable de debate. El trickster, convertido en anfitrión, orquesta escenas donde las viejas certezas se disuelven, y donde cada solución engendra una nueva interrogante. Aquí, la madurez afectiva no consiste en expulsar el caos, sino en aprender a negociar con él, a reconocer su rostro en los momentos de mayor honestidad y vulnerabilidad. Metafóricamente, el poliamor es un río que fluye por cauces siempre cambiantes, un sistema abierto donde las reglas son más brújulas que mapas. El trickster navega esas aguas, señalando que cada desvío, cada bifurcación inesperada, forma parte de la travesía. La conexión con ejemplos universales es inevitable, desde las sociedades que alternan épocas de apertura y represión hasta las amistades que oscilan entre la lealtad y la traición. El trickster revela su omnipresencia en todo tipo de vínculos. No es el villano de la historia, sino el catalizador de cambios, el recordatorio de que lo humano es, por definición, inacabado. En el poliamor, esta verdad se vuelve más difícil de ignorar. Cada nueva relación, cada pacto revisado, cada emoción inesperada son prueba de que el orden solo existe como construcción momentánea. El trickster, lejos de generar caos sin sentido, señala los puntos ciegos de la utopía, obliga a repensar lo obvio, invita a revisar los acuerdos que creíamos inmutables. Si se acepta esta premisa, el poliamor ya no aparece como una utopía fracasada ni como una promesa ingenua, sino como un espacio privilegiado de experimentación. La ironía, en este punto, es insoslayable. Cuanto más se intenta racionalizar el amor, más evidente se hace la imposibilidad de abarcarlo en fórmulas definitivas. El trickster, entonces, no es solo un problema a resolver, sino una invitación a vivir el dilema en toda su riqueza. Asumirlo no garantiza el éxito relacional, pero sí permite abrazar la incertidumbre sin caer en la parálisis ni en la autoindulgencia. Así, el clímax lógico de esta exploración no ofrece recetas ni verdades finales. Más bien, señala que el poliamor, al igual que toda experiencia humana compleja, encuentra su sentido no en la abolición del conflicto, sino en la capacidad de transitarlo con lucidez. El trickster sonríe, sabe que, mientras exista deseo de vínculo, su juego nunca terminará. Al llegar al cierre, la tentación sería extraer una conclusión definitiva, una fórmula elegante que resuelva el dilema entre poliamor y caos. Pero el trickster, fiel a su estilo, no permite clausuras tan cómodas. Lo que parecía liberación, la multiplicidad de vínculos, la promesa de autenticidad, la ruptura con la exclusividad, se revela, en la mirada irónica, como el reflejo más sofisticado del propio arquetipo que buscaba superar. El poliamor, en su afán de emancipación, acaba siendo el mejor escenario para que el trickster despliegue todas sus máscaras. Lo que empieza como búsqueda de libertad termina muchas veces en un carnaval de ambigüedades, malentendidos y nuevas reglas disfrazadas de ruptura. La paradoja es deliciosa. Mientras creemos estar escapando del caos, no hacemos sino ponerlo en primer plano, honrarlo con cada conversación sobre límites, con cada acuerdo que no resuelve sino desplaza la tensión. Quizás, en el fondo, no amamos a muchas personas, sino el mismo caos multiplicado, al trickster reencarnado en cada vínculo, en cada pacto revisado, en cada deseo contradictorio. La ironía final es que el poliamor, en su intento por institucionalizar la apertura, termina siendo una ceremonia en honor al desorden que late en el corazón humano.
Y si todo esto no fuera más que un espejo, una puesta en escena donde el verdadero protagonista es ese impulso incontrolable que se resiste a ser nombrado, definido o contenido. El lector, enfrentado a la pregunta inicial, puede ahora mirar el poliamor no solo como una alternativa relacional, sino como el último laboratorio donde el trickster se prueba todas sus máscaras. La pregunta queda abierta: ¿es el poliamor el terreno ideal para que el caos se disfrace de libertad erótica, o simplemente el lugar donde, al fin, nos animamos a mirarlo de frente y sonreírle con complicidad?